A ver, ¿qué pasa cuando alguien tiene una inteligencia muy, pero que muy por encima de la media? Pues solemos pensar que es como si le hubiera tocado la lotería, ¿verdad? Un don. Pero, ¿y si te dijera que a menudo es una identidad súper compleja, casi siempre invisible y muchas veces una auténtica lucha? Pues de eso va la historia de hoy. Vamos a ver cómo del fracaso más estrepitoso ha nacido un movimiento que está pidiendo paso, que reclama su lugar. Hablamos del orgullo IQ aquí en España. Pero para entender bien este movimiento, de dónde sale toda esta reivindicación, tenemos que hacer un pequeño viaje al pasado. Hay que conocer una historia, una que es en el fondo una advertencia muy seria. Una de esas historias que te obliga a hacerte una pregunta que la verdad es bastante incómoda. ¿Puede el hombre más inteligente del mundo fracasar? Y ojo, que esto no es una pregunta retórica, ¿eh? Para nada. Es, literalmente, la pregunta que define la vida de un hombre, de William James Sidis, un tipo que en su época fue considerado la persona con el CI más alto jamás detectado. Vale, vamos a pararnos un momento aquí porque la historia es tremenda. O sea, imaginad la presión. Un crío que con 11 años ya daba conferencias a matemáticos de primer nivel y que entra en Harvard con 12. Estaba, vamos, destinado a la gloria. Pero ¿qué pasó? Que la sociedad no supo qué hacer con él. Lo machacaron, se rieron de él y al final simplemente lo apartaron. Murió solo, con 46 años, en un apartamento cutre, justo después de que un reportaje lo llamara, así con todas las letras, fraude. ¿Por qué? Pues por no cumplir las expectativas que los demás le habían puesto encima. Y aquí viene un dato que a mí por lo menos me dejó alucinado. Su historia, esta tragedia, inspiró una peli que es seguro que os suena, El indomable Will Hunting, una de las que mejor ha sabido mostrar cómo es la cabeza de un genio por dentro. Y lo más fuerte de todo, ¿sabéis quién la escribió? Matt Damon y Ben Affleck. Y resulta que los dos están identificados como personas de altas capacidades, o sea que sabían perfectamente de lo que estaban hablando. La historia de Sidis al final es un recordatorio brutal de lo que puede salir mal, ¿no? Pero hoy, aquí en España, están haciendo algo nuevo. Un movimiento que está decidido a que esa historia no se repita nunca más. Están, por así decirlo, saliendo del armario de la superinteligencia. Y es que el enfoque que le dan es fascinante. Uno de sus impulsores, Javier G. Recuenco, lo dice muy claro. Él no lo ve como algo elitista, ni mucho menos. Lo plantea como una lucha de derechos civiles, en toda regla. De hecho, pide referentes y un momento clave de rebelión, un Stonewall propio, como el que tuvo el movimiento LGTBIQ+. El objetivo, acabar de una vez por todas con los estigmas y la discriminación. Y ojo, que no estamos hablando de un grupito pequeño, ¿eh? Se calcula que en España hay unas 900.000 personas con altas capacidades. 900.000. Es una minoría súper significativa. Recuenco lo llama una especie de recurso natural que lamentablemente se está desperdiciando por puro desconocimiento y por un montón de prejuicios. Bueno, y ahora vamos a meternos en el barro, porque toca desmontar unas cuantas ideas preconcebidas. La realidad de tener altas capacidades, os lo aseguro, choca de frente con los mitos que casi todos damos por sentado. A ver, empecemos por el mito número 1, el más grande, que son estudiantes de todos sobresalientes. Pues agarraos, los datos son simplemente demoledores. La mitad de los alumnos con altas capacidades sufre fracaso escolar y hasta un 70% tiene un rendimiento normalito, discreto. ¿Por qué? Porque el sistema no los estimula, los aburre, hasta que simplemente desconectan. Y aquí se ve el problemón de la invisibilidad de una forma súper clara. Mirad, los estudios te dicen que el 2% del alumnado tiene altas capacidades. Pero ¿sabes a cuántos tiene identificados oficialmente el Ministerio de Educación? A un 0,75%. La diferencia es abismal. Hay una cantidad enorme de talento que está ahí, oculto, perdido dentro del sistema. Pero, a ver, ¿por qué piensan tan diferente? La clave está en un concepto que se llama pensamiento arbóreo. Mirad, su mente no va en línea recta, del punto A al B. No, para ellos, una idea es como el tronco de un árbol, que de repente se ramifica en docenas de otras ideas, de forma casi instantánea. Esto les da una creatividad y una capacidad de análisis que es brutal. Pero claro, cuando eres joven, eso puede ser un caos tremendo en tu cabeza, súper difícil de organizar y de explicar a los demás. Y si ya hablamos de invisibilidad, hay un grupo que es todavía más invisible, las niñas. Fijaos en el dato. De todos los casos que se identifican, solo el 35% son chicas. ¿Por qué pasa esto? Pues porque a menudo ellas tienen más ambición social. Aprenden desde muy pequeñas a camuflar su inteligencia para encasar, para no destacar demasiado y que no las etiqueten de raritas o, peor, de sobradas. De hecho, hay una metáfora que me parece preciosa para explicar esto, la de la cebra. La acuñó una psicóloga, Jan Siaut-Fachin, y es que es perfecta. Dice que son como las cebras porque son indomesticables, son salvajes. Viven en manada, sí, pero siempre manteniendo su independencia.
Y lo más importante, usan sus rayas, que son únicas en cada una, para camuflarse entre la multitud y protegerse de los depredadores del entorno social. Claro, esto del camuflaje es una estrategia de supervivencia, algo que haces tú para protegerte. Pero la raíz del problema es mucho más profunda. Es un fallo del sistema. Y sobre todo del sistema educativo. Expertas como Hanna Martínez Piqueras lo llevan diciendo años. Basarse solo en un test DCI es un error gravísimo. Es una herramienta que se ha quedado anticuada, es súper limitada. Para medir el talento de verdad hay que mirar muchas más cosas. La creatividad, cómo piensa esa persona, sus habilidades. Un estudio mucho más complejo que la verdad el sistema actual casi nunca hace. Y bueno, vale, pongamos que los identifican. ¿Y qué se encuentran? Pues se encuentran con lo que una experta define, sin pelos en la lengua, como un sistema educativo cateto, aburrido y basado en repetir, así de claro. Un sistema que no está pensado para retar a mentes que van a otra velocidad, que necesitan otros estímulos, y el resultado, pues es el que es: aburrimiento, frustración y al final la desconexión total. Vale, con todo este panorama, el movimiento del orgullo IQ lo que propone es un cambio de chip, un cambio radical de perspectiva, que dejemos de ver las altas capacidades como un problema que hay que gestionar y empecemos a verlas como lo que de verdad son, una oportunidad tremenda. Hay una frase de la estratega Mónica Quintana que lo resume, vamos, a la perfección. Dice que detectarlos es una responsabilidad social. Y no por ellos, sino por todos. Porque esta gente, con esas mentes que piensan diferente y que manejan una complejidad brutal, serán quienes se enfrenten a los grandes problemas del mundo. Es que no es un favor, es una inversión de futuro. Son, como se suele decir, un tesoro nacional. Y sus peticiones, la verdad, son súper concretas y tienen todo el sentido del mundo. Vamos a verlas. Primero, un pacto de Estado. Que haya una única política educativa para esto, no 17 diferentes, una para cada comunidad. Segundo, personalizar la enseñanza. Y eso pasa, sí o sí, por reducir el número de alumnos por clase. Y tercero, que esto es fundamental, formar a los profesores. Darles herramientas para que sepan identificar este talento y, sobre todo, para que sepan cómo estimularlo. Así que, para terminar, queda una pregunta flotando en el aire, una que ya no va de política educativa, sino que nos toca a todos como sociedad. Después de haber desmontado todos estos mitos, de entender un poco mejor cómo piensan y por qué se camuflan, la pregunta es, si la próxima persona que podría cambiar el mundo estuviera cerca de nosotros, ¿sabríamos reconocerla? ¿O simplemente la juzgaríamos por ser diferente, por no encajar en el molde? Piénsalo, porque la respuesta podría definir una vida y, quién sabe, quizás una parte de nuestro futuro.